Tenemos la victoria en Cristo Jesús en toda área de nuestras vidas. No hay nada que el enemigo pueda ganarnos cuando nosotros ponemos la palabra de Dios enfrente de nosotros y le decimos, está escrito. No hay forma de que pueda ganar. Y yo quiero que ustedes se levanten y se enojen verdaderamente en contra del enemigo. No sean pasivos. O sea, la palabra dice ahí que después lo podemos ampliar un poquito más, pero dice ahí en Efesios 4, dice, airaos, pero no pequéis. Y como que nosotros hemos entendido siempre esa parte, como que Dios nos está diciendo, te puedes enojar un poquito mientras la luz está ahí, ¿verdad? Pero no dejes que se ponga la noche, o sea, arregla tu situación antes de que caiga la noche. Esa es religión, hermanos, y así lo entendíamos antes. En realidad lo que el Señor está queriendo establecer en nosotros es, no dejes que el enojo se te pase mientras venga una situación de una enfermedad, de una situación de aflicción, de una opresión, de una cuestión financiera. No dejes dejar de enojarte, no permitas que venga y se ponga la noche hasta que tú soluciones esa cuestión con la palabra de Dios. Ponla en su lugar. Ese es el enojo de Dios. Es algo que Dios nos dio a nosotros como hijos de Él para establecer el reino y quién manda sobre la tierra, y no es el enemigo. ¿Entendieron eso? No lo permitan, enójense. No es contra las personas, es contra aquel que se está atreviendo a levantarse en contra de los que fuimos establecidos en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Por eso, Proverbios 8, les voy a leer esto que me puso el Señor. Por la causa de las palabras que se dieron y la adoración y la alabanza, los diezmos, la cápsula, o sea, tremendamente ya el Señor nos habló, y quiero que pongan atención a lo que dice Proverbios antes de comenzar el tema. Dice en el 32, 8:32, dice, ahora pues, hijos, es buen lugar para decir, yo soy ese hijo. Ok, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, dice Jehová. Atended el consejo o la instrucción, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Entonces, necesitamos nosotros continuamente estar atendiendo a las puertas de la palabra, porque en ella, hermanos, vamos a hallar vida, y vamos a hallar medicina, y vamos a hallar refrigerio para nuestros huesos. No hay nada que el Señor haya dejado fuera de nuestro alcance. El Señor lo suplió todo. El primer Adán entró, y ayer lo estábamos hablando, el primer Adán, por causa de que Dios dice en Génesis 2:3, y reposó Dios en el séptimo día, por lo tanto Adán, el primer Adán, entró en el reposo de Dios, el primer hombre. Entró en toda la provisión de Dios, no le faltaba absolutamente nada. Tenía que trabajar, pero no con el sudor de su frente para ser provisto. Dios le proveyó de todo, hermanos. Y vino la situación del pecado, se salió fuera de esa provisión y de ese descanso. Pero luego viene Jesús y nos dice en Hebreos 4:11, labor, ¿verdad? O sea, trabajar, procurar entrar en el reposo de Jesús. Aún queda un reposo para el pueblo de Dios. En Jesús se proveyó toda situación, toda necesidad. No les falta a ustedes absolutamente nada. Ya fue provisto. Entonces necesitamos nosotros permanecer bajo esa provisión y ese descanso, que fue lo que nos estuvieron ahorita diciendo. Esa parte de echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Echad pues vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú no echas tu ansiedad sobre Él, estás diciendo yo puedo solo. Y te acaba de decir, Dios resiste a los soberbios. Yo no quiero que Dios me resista o que me diga, no puedo contestarte porque te falta la humildad bajo la cual yo doy más gracia a ti. ¿Me entienden?
Entonces, cuando tengan una situación, désenla al Señor, pero désenla verdaderamente. Porque le decimos, sí, Señor, he hecho mis cargas sobre ti. Y luego viene la noticia, ay, ¿qué voy a hacer? Y otra vez, y lo volvemos a tomar. Si le echas la ansiedad al Señor, déjasela a Él. Él tiene cuidado de ti. Necesitamos confiar en eso. Bien, qué bueno. A mí me sirvió de llamado de atención eso. Y lo tomo en el nombre de Jesús. Cada camino que el Señor nos pone delante y nos da pequeñas instrucciones y modificaciones, tómenlo cuando viene del Señor. Ok, entonces el tema de hoy se llama Renueva y Libera. Yo sé que les va a servir mucho porque vamos a estar entrando ya en la aplicación de lo que hay ya dentro de nosotros. Pues, es la primera vez en que vamos a entrar en estos términos después de los fundamentos que dimos la semana pasada, pero esto está muy interesante, hermanos, y quiero comenzar diciéndoles y recordándoles que la gracia de Dios, que ya dijimos y hemos definido de muchas formas, pero les vuelvo a recordar que la que más me ha llegado es la definición. La gracia es el favor de Dios, inmerecido de Dios, ¿verdad? O sea, todos lo sabemos. Pero el hermano Kenneth recibió también una definición de lo que era la gracia, lo que es la gracia, y él la definió como el deseo abrumador de parte de Dios, the overwhelming desire de Dios, de tratar con nosotros como si el pecado nunca hubiera sucedido. Esa es la gracia. O sea, Dios no está tomando en cuenta si tienes situaciones todavía en tu alma que no las has renovado. No está tomando en cuenta que tu cuerpo todavía está manchado o cometes actos equivocados. Está tratando contigo en base a lo que ya eres, el Hijo de Dios, perfecto en el espíritu, y no te falta absolutamente nada delante de Él. Te hizo una nueva criatura, perfecto para siempre. Entonces, en base a eso es que Dios está tratando contigo. Si no, no pudiéramos estar delante de Él, hermanos. En el Antiguo Testamento nadie podía estar delante de Él. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios era a tal grado que nadie lo podía ver cara a cara. Y cuando Moisés, a quien Dios le habló cara a cara, no estaba hablando aquí en la tierra, sino en el tabernáculo, en el cielo, donde le mostró todo lo que iba a edificar en base a lo que había visto. Pero nosotros no solamente lo podemos ver cara a cara, podemos estar en su presencia y vivimos con Dios dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo en el Antiguo Testamento? La santidad de Dios simple y sencillamente no la hubiera podido resistir un cuerpo o un espíritu desprovisto de la gloria de Dios o de la vida de Dios. Pero en Pentecostés el Espíritu de Dios vino como un viento recio, se oyó, y vino y se asentó dentro de nosotros, porque el pago de la justicia fue liquidado por Jesús, y nos capacitó a nosotros para estar perfectos delante de Él con una sola ofrenda para siempre. Y ahora necesitamos nosotros comenzar a caminar en la renovación y en el sometimiento de las otras dos partes, pero en espíritu, hermanos, son igualito que el de Jesús ustedes. Y ahí hay una cosa que después les revelo. Bien, entonces la gracia es lo que Dios hace o hizo para nosotros. Es todo lo que está disponible para nosotros y que a nosotros no nos costó. Todo lo que Dios nos da de su libre voluntad en Cristo Jesús fue simplemente porque a Dios le agradó darnos todas esas cosas. No hay forma que nosotros la podamos merecer o ganar. No hay forma. Es un regalo, es gracia. ¿Sí lo entendemos, verdad? Ok, bien, bien. Entonces, es lo que Dios nos hace disponibles o nos concede. Esa es la gracia. Y la fe es lo que toma esa gracia. Es nuestra respuesta a la provisión de la gracia de Dios. Dios proveyó la gracia y la fe también,
pero nos dio la fe para que respondamos a la gracia que Él nos dio y tomemos eso que Dios nos concedió. Entonces, la fe viene siendo como un puente entre el ámbito espiritual y el ámbito físico. Entre estos dos, la fe hace que lo espiritual se haga carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo era espiritual, pero luego vino y se manifestó entre nosotros y vivió entre nosotros, ¿verdad? La misma palabra que tenemos nosotros ahorita escrita en nuestras Biblias. Es la misma palabra espiritual que por fe podemos manifestarla en el ámbito físico. Ok, ahora, necesito que entiendan que aquí hay dos campamentos. Uno es el campamento de la gracia, en el cual moran muchas denominaciones, hermanos. Y en ese campamento de la gracia, en donde Dios nos da todas las cosas, las personas, cuando viven bajo ese campamento de gracia exclusivo, sin la fe, entonces las personas se convierten en algo pasivo, en algo que, bueno, pues yo no tengo que hacer nada, Dios lo hace todo, Dios sabe todas las cosas, sí, y hace todas las cosas y controla y te pone y te quita y todo. Eso no es cierto, hermanos. Dios sabe todas las cosas, pero no está en control de todos los actos que tú haces. Si fuera así, pues ya se equivocó muchas veces conmigo, porque yo he hecho muchas cosas malas. No, pues es que Dios sabe también que para que hagas cosas malas, Dios no trabaja con el diablo, ni lo tiene asalariado. Él trabaja por su cuenta. Entonces, necesitamos nosotros identificar esa área, porque esa área nos lleva hacia un Dios soberano. Y no estoy diciendo que Dios no es soberano, pero no es soberano bajo los términos de la religión. No es soberano en el aspecto de que Él controla cada movimiento de tu vida y que si se cayó una hojita del árbol, Él es porque Él fue y dijo, cáete hoja del árbol. No, Él conoce que se cae una hoja, pero Él no está en control de quitarte un pelo de tu cabeza, ni en que tus acciones malas sean tales porque así es como Dios lo quiso. Eso no es bíblico, hermanos. Dios entra en control soberano cuando le presentas a Él su palabra. Entonces puede actuar en tu vida y tener el control de todo lo poderoso que Él es actuando a favor tuyo cuando le presentas su palabra, ¿verdad? Muy, muy diferente. Entonces la gracia, el campamento de la gracia es sumamente peligroso porque pone a las denominaciones en una situación de, yo aquí te espero, tú haz lo que tú quieras. Todo lo que yo veo en mi vida es porque así lo diseñaste tú, y si me va mal es porque tú lo quisiste, si me va bien, bueno, pues porque así lo quisiste, pero, ¿me entienden? Cuidado con eso. Es una gracia sin la aplicación de la fe. Pero del otro lado de la cuerda está la pura fe. Y la fe sola también es sumamente peligrosa, porque la fe sola te pone en una situación de querer obrar para poder recibir. Es que, Señor, yo ya he dicho todas estas confesiones muchas veces, es que yo ya hice todo esto, es que, o sea, ya hice todo lo que me correspondía, es que ya di el diezmo, es que, o sea, entonces el que está faltando a su palabra es Dios. ¿Me entienden? Estás poniéndote en un lugar muy peligroso en el aspecto de que estás en self-righteousness, en justicia propia, en decir, yo estoy bien, tú estás mal, yo ya hice, pero tú no me has contestado. Entonces tenemos que cuidar mucho esa situación también, porque la fe sin la gracia te coloca en una cuestión, en una situación, en una posición donde dices, lo que yo haga es lo que mueve a Dios para darme. ¿Ok? Y eso era la ley.
En esos términos estaba la ley. Bien, o sea, es una cuestión legalista, ¿verdad? En donde estamos cayendo. Entonces, en Romanos 5, 1 y 2, que ya lo hemos visto, está explicado ahí en ese lugar esto, en el que no es ni uno ni otro, y no tengo ni que decirle el nombre de las denominaciones, ustedes lo pueden identificar. Hay denominaciones que están en la gracia y que, sí, o sea, salen y hacen y hablan y hacen cosas como el mundo, pues al cabo el Dios está en control de todo. Y hay denominaciones que dependen de sus confesiones para poder recibir de parte de Dios. No les voy a decir los nombres, ustedes las pueden identificar. No es difícil. Entonces, la fe mía que Dios me dio, porque ni siquiera es nuestra la fe. Dios nos dio la medida de fe, ¿verdad? Nos dio esa medida de fe. Entonces, la fe que Dios me dio no mueve a Dios. Mi fe no mueve a Dios, sino que me coloca a mí en una situación para recibir lo que Dios ya proveyó en Cristo Jesús. Muy diferente. Mi fe no mueve a Dios. El hecho de que yo, bueno, déjenme leerles primero esto antes de entrar en esto. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Lo están viendo? Por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos o nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero que cambien la palabra gloriamos por una que está en el mismo definición del griego de esa, y la palabra gloriamos la pueden cambiar por regocijarse, y la palabra esperanza la pueden cambiar como expectativa o certeza o anticipadamente. Entonces yo puedo leer esto en esta forma: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gozamos o regocijamos anticipadamente y estamos a la expectativa de la gloria de Dios, de la manifestación de Dios. ¿Ok? Entonces es la fe y la gracia para que nosotros podamos recibir de parte de Dios. Hay ahí como un balance, ¿verdad? Es como las pesas esas, ni la gracia ni la fe. Hay que balancear y tomar por fe lo que por gracia se nos concedió. ¿Ok? Son bases antes de entrar a lo que vamos. Entonces la fe no mueve a Dios, nos mueve a nosotros a recibir lo que Él ya nos concedió. La fe simplemente, si lo quieren apuntar, simplemente es nuestra respuesta a la gracia de Dios. I take it, tómalo, ¿verdad? Es la respuesta. La fe es simplemente nuestra respuesta a la gracia de Dios. ¿Estamos bien? La fe es nuestra respuesta a la gracia de Dios. Bueno, pero la fe también se manifestó a mí, o a quién se manifestó. Bueno, la Biblia dice que la gracia se manifestó a todos los hombres. Y ahí quiero que vayamos a Tito 2:11. Tito 2:11 nos dice precisamente esto, y quiero que lo soluciones ya totalmente dentro de ti, ya que nunca más se ha cuestionado esto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado o se ha hecho aparente para salvación
a este grupo o a esta nación nada más. No, ¿verdad? Nada más a los creyentes. ¿A quién? A todos los hombres. La gracia de Dios se ha hecho aparente o manifestado para salvación. Y acuérdense que la palabra salvación viene del griego soteria, soso o soteria. No, soso. Sí, soso o soteria, una es raíz de la otra. Y esa palabra salvación no está hablando exclusivamente de nuestra entrada al reino de los cielos, a nuestro nuevo nacimiento. Está hablando también de nuestra liberación de cualquier área, de nuestra sanidad, de nuestra preservación, de nuestro incremento. O sea, cubre tantas áreas que en sí, en la mayor parte del Nuevo Testamento, habla acerca de lo que ocurre en el alma y no tanto en lo que ocurrió en el espíritu. El espíritu ocurrió una vez, vino la salvación, nacimos de arriba, fuimos hechos nuevas criaturas, pero luego la salvación comienza a aplicarse a nuestra alma y mayormente en sí a nuestra mente, emociones y voluntad, pero aplica mucho a nuestra alma porque en nuestra alma, en la mente, hay que trabajar mucho, hay que estar renovando y cambiando el software viejo que traemos del mundo, ¿verdad? Por el software nuevo de Windows, ¿cuál es el nuevo? El 10, sí, pero sí, no me acuerdo cómo se llama, pero es el 10. Heavenly Windows, sí, muy bien, está bien ese. Ok, entonces la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Entonces yo soy parte de todos los hombres, la gracia de Dios también se manifestó a mi vida. Soluciónalo. ¿Toda la gracia de Dios fue manifestada a ti? Sí. ¿Que toda la gracia de Dios ya la tomé? Bueno, a lo mejor muy seguro ahí nos falta mucho, pero toda la gracia de Dios fue manifiesta a nosotros. Ahí está escrito. Ya no hay ninguna pregunta al respecto, ¿verdad? Ni ninguna duda. Toda la gracia de Dios, todo la forma en la que Dios trata conmigo sin relación al pecado, todo el bien de Dios que fue depositado en mí, que no tiene que ver ya nada con el pecado, fue disponible para mí, fue hecha para mí. ¿Ok? Entonces, desde esa posición, yo ya puedo comenzar a leer la Biblia y saber que lo que está escrito me fue concedido a mí. Y que por medio de la fe lo tomo y lo paso del ámbito espiritual al ámbito físico. No es difícil esto, ¿verdad? Parece que está muy profundo, pero no es profundo, hermanos. Ya ustedes ya están en el nivel de poder entender todas estas cosas. Bien, ahora, la gracia vino a nosotros, Dios la concedió, pero vino a nosotros y se manifestó aquí por medio de Jesucristo, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 16, creo, con Melanie, o 17, Juan 1. Bueno, dice, porque de su plenitud tomamos todos de la de Jesús y gracia sobre gracia, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia que Dios nos concedió, toda la gracia de Dios, vinieron y se nos hicieron disponibles por medio de Jesús. Nosotros lo tomamos por medio de la fe, en acuerdo a Romanos 5, 1 y 2. Queda solucionado. Ya no anden buscando en otro lugar a ver, normalmente, cuando nosotros nos establecemos en una doctrina, siempre, por ejemplo, en la doctrina de la justificación, en la que somos salvos, no por nuestras obras, sino por el sacrificio de Jesucristo. Es por gracia. Pero siempre en la palabra se nos presentan ciertas cosas que parecieran contradecir lo que está dicho.
Y cuando ustedes tengan una doctrina clara, hermanos, como la de la justificación, que yo les puedo dar ahorita 6, 7, 8 versículos en la que somos salvos por fe, por medio de la gracia que Dios nos puso, ¿verdad? En Jesucristo. Pero, por ejemplo, hay un versículo, les puedo dar 7, 8. Gálatas 2:16, Romanos 3, 23, Romanos 3, 28. O sea, hay muchos versículos que hablan acerca de que somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero luego viene un versículo como el de Santiago. El que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Entonces es un versículo, un solo versículo usado en el catolicismo, porque es el que más usan, y lo usan para contrarrestar los otros 8 o 9 versículos de que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y la falta de entendimiento de ese versículo los pone o nos pone, según la religión, en contradicción, ¿verdad? Sin embargo, Santiago, que vivió, medio hermano de Jesús, que vivió con Jesús muchos años y vio cómo se desarrollaba Jesús en la fe antes de que comenzara su ministerio, él sabía que lo que Jesús hablaba tarde o temprano iba a suceder. Entonces, lo que Santiago nos indica en ese capítulo 2 es que una fe en la cual nosotros no actuamos correspondientemente no puede librarnos de ninguna situación. Es decir, yo puedo creer, el diablo cree, que por las llagas de Jesús soy sano, pero en el momento que viene una enfermedad, me asusto, me atemorizo y digo, ay, ¿qué me va a pasar? O sea, llévame al hospital, o sea, me estoy muriendo. Entonces no estamos creyendo a la palabra que está escrita de sanidad. Entonces Santiago está diciendo, según crees, actúa correspondiente a eso. Ten una fe correspondiente a lo que estás creyendo. No seas hipócrita. Si dices que eres sano, no digas que te vas a morir. ¿Me entienden? Entonces, no se establezcan ni comiencen a dudar, porque la palabra de Dios no se equivoca ni se contradice. Los que no entendemos somos nosotros muchas veces. Pero en la medida que vamos caminando y entendiendo ciertas doctrinas, tomamos de repente otra, ay, esto es a lo que se refería este versículo individual que parecía contradecir lo que Dios estableció. ¿Ok? No sé por qué me desvié por ahí, pero alguien lo necesita. Bien, Filemón 1, 4 y 6. Vamos ahí a Filemón, está antes de Hebreos. Y lo dijo Ramón la semana pasada, quiero nada más, muy poquito, muy por encimita, entrar nuevamente y recordarles este versículo. Filemón, ahí en ese único capítulo, en el versículo 4, bueno, hace su introducción Pablo, ¿verdad? Él y Timoteo, y a la amada hermana Apia. Híjole, ¿cómo les gustaría llamarse? Apia. Y Arquipo. Bueno. Y comienza, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice Pablo, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, haciendo memoria de Filemón en sus oraciones, ¿verdad? Pues es importante esto, porque el versículo 5 simplemente lo pueden colocar ustedes como que entre paréntesis. Si quieren ver una continuación, lean el 4 y el 6. Pero el 5 es como un paréntesis. Hago memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Y lo vuelve a retomar. Entonces les voy a leer el 4 y les voy a leer el 6. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, Filemón, para que la participación, y ahí pongan las palabras que se usan también ahí, para que la participación o comunicación o transferencia
o liberación. Son palabras como sinónimos que se pueden usar. Si ustedes ven diferentes versiones van a ver ese tipo de palabras diferentes. Son correctas todas. Entonces, dice Pablo, para que la participación o comunicación o transferencia o liberación de tu fe, le está diciendo a Filemón, ¿verdad? Entonces le está diciendo por carta a Filemón, para que la comunicación de tu fe, a él está hablando, para que la transferencia de tu fe o liberación de tu fe a la congregación que les estás dando, ustedes ahorita están recibiendo una comunicación o una transferencia, una participación de lo que Dios me dijo que les hablara a ustedes hoy, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo a Filemón. Filemón, para que la comunicación o la transferencia o liberación de tu fe sea efectiva, y ahí quiero que le pongan también a esa palabra efectiva, a esa palabra eficaz, que le pongan la palabra efectiva, o para que la comunicación de tu fe sea, para que produzca, para que la comunicación de tu fe trabaje. Son tres palabras diferentes en eficaz: efectiva, produzca o trabaje. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que la fe de Filemón debía de trabajar? ¿Cómo es que la fe de Filemón había de producir o trabajar en la congregación? Ahí lo dice Pablo. Mediante el conocimiento de todo el bien que está en ti o en vosotros por Cristo Jesús. Entonces Pablo le está diciendo, la forma en la que la fe que tú vas a participar o a comunicar a la congregación puede ser efectiva o producir en ellos es mediante el reconocimiento de todo el bien que Dios puso dentro de ti. Ahora, ayer, mientras estaba haciendo, si acaso tienen calor, pues nomás pónganle en aire acondicionado. De todo el bien que está dentro de ti, pero para que nosotros entendamos la seriedad y la precisión con la que Pablo le está hablando a Filemón, cuando fui al diccionario me di cuenta de que no podemos nosotros nada más creer ciertas cosas, sino que tenemos que creer en base a lo que la palabra dice que es. Y la definición, hermanos, de esta que les estoy hablando, la pone así, dice, para que la participación de tu fe sea efectiva o produzca o trabaje, está basada en el reconocimiento o está basada, esta es la definición, en el conocimiento preciso y correcto de todo el bien que está en ti. Entonces Pablo le está diciendo a Filemón, todo el bien que está en ti tiene un preciso conocimiento y un conocimiento, una aplicación correcta. Y tienes tú que hablarla y comunicarla con esa precisión. ¿Me entienden? O sea, la importancia de esto. Porque si no, hermanos, no tendría mucho sentido algunas otras cosas que vemos nosotros cuando vamos a una denominación diferente o escuchamos una postura diferente. Porque yo puedo escuchar la palabra de Dios o puedo leer la palabra de Dios y con mi mente entender que Dios salva por obras. Y sigue siendo una palabra espiritual, porque las palabras que Dios habló son espíritu y son verdad. La estoy leyendo de aquí, pero mi entendimiento no es preciso ni es correcto
en base a ese bien que está dentro de mí y que me dice que yo fui salvo por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras. Entonces eso pasa a ser como una, estaba diciéndole a Jorge hace rato, pasa a ser como una, y así está definida, hermanos, como una mancha en tu espíritu. Como hablando de tu carne, tu espíritu es perfecto, tu espíritu no le falta absolutamente nada, pero si tú crees por medio de la lectura y de tu mente que Dios salva por tus obras, es como si te cayera una gota de algo sobre tu camisa o sobre tu pantalón. No te cambia tu carne, si la lavas se va, pero mientras no la laves la mancha va a estar ahí. Entonces sí contamina lo que la palabra espiritual dice. Sí lo contamina. Y no solamente a nivel carne, sino también una palabra espiritual mal interpretada también mancha el espíritu. No te cambia de identidad, pero sí te puede manchar hasta que tú no te laves. Y ahorita me está trayendo el Señor ahí en Apocalipsis 7 que dice Juan, ¿y estos, Señor, quiénes son? ¿Verdad? Estos son los que tenían sus ropas manchadas y tuvieron que lavarlas en la sangre de Jesucristo y ahora han salido de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo lavamos nuestras ropas? ¿O cómo lavamos, quitamos esas manchas? Con la palabra de Dios. Yo ya os limpié, dice Jesús. La palabra que yo os hablé ya os limpió. Entonces apliquen lo correcto. Ok, entonces no es por obras. Mi salvación es por gracia y la tomo por fe y camino en ella. Si alguien viene a ustedes y les dice, hermanos, ¿cómo sabes tú que soy salvo? ¿Cómo puedes probarme tú que soy salvo? Bueno, podemos entrar en, yo sé que aquí hay apologetas, ¿verdad? Pero estoy refiriendo al espíritu. ¿Cómo sabes tú en el espíritu que eres salvo? Porque la palabra dice que si yo creo con mi corazón que Dios levantó a los muertos a Jesús y confieso con mi boca, soy salvo. ¿Lo creo? ¿Qué hiciste tú para merecer esa salvación? Y con el mismo paquete de la salvación en la cruz vinieron todas las demás cosas. La sanidad, la prosperidad, las relaciones en tu familia, todo vino en un mismo paquete. Por fe fue provisto por gracia. ¿Ok? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, Filemón está diciendo, yo sé que ustedes lo pueden meditar este versículo, pero lo que está diciendo Pablo a Filemón es, Filemón, yo hago memoria de ti todas las veces, en todas mis oraciones, con el fin de que la comunicación de tu fe a la congregación pueda ser efectiva, pueda producir, pueda trabajar mediante el conocimiento o reconocimiento preciso de todo el bien que Dios puso en ti cuando naciste de nuevo. Jesús. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Y es algo sumamente importante, hermanos, porque nos pone a nosotros en una posición de, por ejemplo, algunos de ustedes les mandé esto, pero se los voy a recordar así rapidito. Porque esta es la manera en la que yo renuevo mi mente y libero. Renew, release. Renuevo mi mente, libero. Entonces, ¿cómo renuevo mi mente? Leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por ejemplo, 2 Corintios, les mando una foto ahí a la iglesia para que ustedes lo tengan. Se los voy a leer rápido para que no lo apunten. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vestíos, Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ya son 2 versículos que me dicen que yo fui hecho justicia de Dios. Obviamente estoy hablando de mi espíritu. Entonces lo estoy leyendo, yo se los estoy diciendo ahorita audiblemente,
Pero cuando estoy en la palabra de Dios, estoy leyendo 2 Corintios 5:21, Efesios 4:24, y está entrando por mi mente, por el sentido de la vista, por el sentido de los oídos, algunos de ustedes lo oyen, no lo leen, por los 5 sentidos del alma está entrando esta revelación, este conocimiento de todo el bien que ya está dentro de mí. Entonces, cuando yo lo permito, esa entrada de este versículo, de esta vida, cuando yo le doy entrada por mi vista o por mi lectura, estoy conectando con lo que ya está dentro de mí. ¿Se acuerdan, Filemón? De todo el bien que está en vosotros. Entonces, le doy entrada por mi mente en la lectura y conecto con lo que está en mi interior. Sí, es cierto. O sea, acuérdense que estoy leyendo. Yo se los estoy diciendo audiblemente, ¿verdad? Pero en sí, lo que quiero que ustedes entiendan es que ustedes lo están leyendo. Y están asintiendo con eso que dice la palabra. Y entienden ahora con la mente que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que si alguien me pregunta, ¿tú eres justo? Como antes me preguntaban a mí, y antes de que terminaran decían, no te atrevas a levantar la mano. Ah, bueno, pues no la levanto, ¿verdad? Y ni tampoco sabían, ni sabía qué onda. Pero ahora ya dice la palabra, que somos justicia de Dios en Cristo Jesús y que fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ya lo leí. Mi mente asintió con eso, conectó con la vida que está ya en mi interior y ahora sí puedo sacar eso que sé que está en mi espíritu y hablarlo y liberar la fe. ¿Me entienden? Lo leí. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Fui creado en la justicia y santidad de la verdad. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Y cada vez que alguien me pregunte, hermanos, y aquí viene lo difícil, que los cristianos carnales comprometen la verdad por las circunstancias en las que están. No van a ser que vayan a creer que estoy loco, o que qué me pasó, o por qué estoy diciendo eso, o blasfemo. ¿Cómo te atreves a decir que eres la justicia de Dios en Cristo? Pues mírate nada más. Pero ellos están viendo basados en lo carnal que son. Cristianos carnales. Y bajo la carne, el espíritu es hipócrita. Pero yo estoy hablando en base al espíritu. Y en base al espíritu, el carnal es hipócrita. ¿Quién tiene más autoridad? La palabra espiritual. Entonces, que te digan lo que te digan, pero sí es muy importante que tú lo establezcas porque tus palabras tienen poder. Y si tú comprometes la palabra de Dios en medio de ciertas personas o religiosos o carnales, cristianos, creyentes carnales, entonces estás asintiendo con ellos. Es como los que entran en acuerdo con la plataforma, lo voy a decir porque puedo, la plataforma demócrata. O sea, nada tiene, no, independientemente de la persona que esté representando ese partido, yo como cristiano, como creyente, no puedo entrar en acuerdo con una plataforma que es pro-choice, que es un sí al aborto, porque mi voto está siendo a favor de eso. ¿Ok? Entonces, sí, o cualquier otro tema, ¿verdad? Pero a lo que voy es que seamos genuinos, hermanos. Seamos creyentes que ante toda situación puedan decir, hay una, ahí en la oficina, se los he comentado antes, pero a veces sale la plática de las enfermedades, sobre todo en invierno, y estamos ahí me ha tocado estar en la oficina ahí con el sheriff, y está 4 o 5 personas, y comienza una a toser, y oye, ¿te sientes mal? Sí, me ha estado la gripa, he andado por todo o sea, ya no sé cómo, o sea, siento que me explota la cabeza. Y tú, no, hombre, pues a mí cada invierno me da esa gripa, o sea, ya no aguanto. No, pero yo ya me puse la inyección del flu y siguen, o sea, año con lo mismo, inyectándose la enfermedad y esto y lo otro.
Y luego llega, me ha tocado 2 o 3 ocasiones en las que llega el sheriff y dice, ah, no, Ramón no se enferma. Bueno, gloria a Dios, digo, y yo le digo, sí, no, yo no me enfermo. No quiere decir que no sienta síntomas, pero no les permito que permanezcan en mí. O sea, tomo autoridad sobre eso y rechazo aquello que el enemigo me está dando. Bueno, a eso me refiero. Ha habido otras ocasiones en las que sí he comprometido ciertas verdades por que conozco a lo mejor muy bien a las personas y no quiero decir soy rico sobremanera, una riqueza que no tiene, a veces me he quedado callado, no más. Nunca más me voy a quedar callado en base a los depósitos que hay dentro de mí espirituales. ¿Sí me entienden todo esto, verdad? Porque de aquí en adelante ustedes me van a oír por fe a hablar lo que soy en el Espíritu. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Primero a los Corintios 2:16 dice que yo tengo la mente de Cristo para procesar toda información, todo misterio de mi interior, hablar las palabras, subirlas y ahora con mi mente poder interpretarlas. Después entro en eso. Soy una nueva especie, nacido de arriba. Segunda a los Corintios 5:17. Juan 3:3, la unción del Santo permanece en mí y conozco todas las cosas. ¿Conoces todo? Sí, conozco todas las cosas. A ver, ¿cuánto es 1899 por 3954? Espérame tantito, déjame hacer la multiplicación. ¿No que conoces todas las cosas? Conozco todas las cosas. Espérame tantito. O ¿quién fue el presidente número 20 de los Estados Unidos? ¿No que ya sabías? Sí, espérame tantito. Déjame ir con el señor Google. Conozco todas las cosas. Hermanos, no comprometan la verdad. Si la verdad dice que ustedes conocen todas las cosas y que la unción del Santo permanece o mora en ustedes, la unción del Santo que quita cargas y pudre yugos, el poder de la resurrección que está dentro de ustedes y que está activo, así vibrando para nada más hablarle y por la unción subir a tu alma y a tu cuerpo y sanar todo aquello que viene en contra tuyo, no me importa que sea la misma muerte. Jesús la venció en su propio territorio. Y ese mismo Jesús vive dentro de ti y te dio el poder de la resurrección de los muertos. ¿Me están entendiendo? Pero comprometemos la palabra, recibimos lo que estamos comprometiendo. Tengo toda bendición espiritual, Efesios 1:3. En los lugares celestiales en Cristo Jesús, toda bendición espiritual. ¿Tienes la bendición? Sí, toda bendición espiritual está en mí. Cristo vive dentro de mí y toda bendición está dentro de mí también. Tengo acceso a todo eso. Y las físicas, también las físicas, porque dice, tengo la bendición de Abraham, Gálatas 3:14 y 29. La bendición de Abraham dice que Cristo fue hecho maldición con el fin de que la bendición de Abraham viniese a los gentiles. Entonces la bendición de Abraham está en mí, bendito soy en mi salir, bendito soy en mi entrar. Cada vez que salgo, tengo la bendición. Cada vez que regreso, vengo en bendición. Cuando un enemigo viene contra mí, va a salir huyendo por 7 caminos. Pero tengo que hablarlo, muchachos. Todo lo que mis manos tocan es de bendición. Las ventanas de los cielos están abiertas, los cielos de cobre fueron quitados, la bendición tardía y temprana, la lluvia está sobre mi casa, sobre mis negocios. Este es el año de la abundancia mío. Esa es el lenguaje de un cristiano que camina espiritualmente. Y estamos acostumbrados a decir todo lo que tenemos. Esa es una revelación que Dios le dio al hermano que ya está en el cielo, de 90 y tantos años, Charles Capps. A él se la dio, ¿verdad? Le dijo, mi pueblo puede tener lo que dice y está diciendo lo que tiene. Hay mucha sabiduría ahí, hermanos. Mi pueblo puede tener lo que dice y está diciendo lo que tiene. ¿Por qué no entramos en acuerdo con estos depósitos espirituales? No entro en acuerdo, leo, cambio mi manera de pensar y libero la palabra nueva. Por eso es necesario saber todo el bien que está dentro de nosotros. Por eso dice Filemón eso. Pablo, hablándole a Filemón. De todo el bien que está en ti en Cristo Jesús. Y Dios lo conectó eso con Efesios 3:20. El otro día se los dije. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas,
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es capaz de hacer más abundantemente todo lo que tú pides o entiendes. Sí, porque lo dice su palabra. Pero según el poder que está actuando en ti. O según el depósito que has descubierto en tu interior. Descubriste todos los depósitos. El poder de Dios está fluyendo grandemente en ti. Porque es según el poder que actúa en ti. ¿Sabes poquito? Nada más sabes un solo versículo. Pues el poder de Dios está limitado a lo que sabes. O sea que tú puedes limitar al poderoso de Israel si no haces lo que dice, sí. Salmo 78, 15 por ahí. Ustedes lo pueden consultar. ¿Tengo la fe de Dios? Oye, ¿tú tienes fe? Sí, tengo. No solamente tengo fe, tengo la fe de Dios. Ay, cálmate. ¿No? Tengo la fe de Dios. Marcos 10, 22. ¿Verdad? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, así tenemos que aprender a hablar. Soy más que vencedor. Ok, Romanos 8:37, Juan 16:33 y Juan 5:3. Escucho la voz de Dios. No, hombre, o sea, yo quiero ser como Él. Escucha la voz de Dios todas las veces. ¿Cómo le hace? Yo no escucho nada. Mientras sigas hablando como el mundo, vas a seguir con el volumen todo en off, así. No puedes oír lo que Dios ya tiene a todo volumen. Escucho la voz de Dios porque la palabra dice que yo soy oveja de Él y las ovejas de Jesús escuchan su voz. Entonces entra en acuerdo con lo que la palabra dice que eres. Es un depósito. Lo leo y lo libero. Yo escucho la voz de Dios porque la palabra lo dice. ¿Me están entendiendo? Renew, release. Renew, release. Renew, release. Soy el perfecto de Dios para siempre. El carnalote lo ve porque ve la carne y el alma, pero el espiritual sabe que se está refiriendo a lo que fue creado a imagen de Dios. El espíritu. Soy perfecto para siempre. Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Porque como Él es, así soy yo en este mundo. Claro que no. Si nomás mírate cómo hablas. Hay cristianos que nomás les presionan tantito, así, y sueltan todas las lagartijas que traen en la boca. Entonces, como Él es, Jesús es, así soy yo en este mundo, no. En la carne no. Mi carne no es como en la que Jesús caminó aquí en la tierra. Lejos está todavía de eso. Pero en el espíritu, como Él es, soy yo en este mundo. Igualito que Él. Porque es el espíritu creado a imagen y semejanza de Él. Nacido de nuevo. En Cristo todo lo puedo, lo leo, lo libero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Pero esto, ¿sabes hacer esto? No, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes cambiar una llanta? No, pero, bueno, ese va la... No, es cierto. Iba a decir algo, pero no. Sí, me regaña la hermana Connie. Pero, todo lo puede. Todo lo, yo comienzo, ¿verdad, hermana? Ok, el enemigo está bajo mis pies. Ahorita estaba la adoración. Cristo. Tu nombre es Cristo. Decía yo, el nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo principado y toda potestad y sobre todo nombre que se nombra. Y nos fue dado a nosotros para ponerlo bajo mis pies porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el enemigo está bajo nuestros pies. Entonces, comiencen a hablar en el lenguaje del reino. ¿Se acuerdan de eso que les dijimos? El lenguaje del reino salió espiritual. La palabra bajó, se tradujo al idioma de cada uno, finalmente. Siguen siendo palabras espirituales, por lo tanto, yo hablo esto y estoy hablando espíritu y vida. Y las cosas que no sé, me dio Dios el orar en el espíritu, con interpretación de lenguas, para que mi mente no quede sin entendimiento, y diga, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy por la derecha o me voy por la izquierda? Y comienzo a orar con mi entendimiento para que Dios me diga
final de cuentas, va a subir de mi interior sobre ellas de mi derecha. Muy por acá. Y ya no consulten con carne y sangre. Para eso nos dio esos misterios de la sabiduría de Dios, para que con el lenguaje de Dios podamos nosotros tomar decisiones en este mundo físico. Después entro un poquito más en eso. Entonces, tengo la sabiduría de Dios, 1:30. ¿Se contradice con Santiago 1, versículo 2 o 3? Para nada, hermanos. El hecho de que Cristo fue hecho para mí sabiduría, y que Santiago diga, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, es porque la vamos a sacar de aquí hacia arriba. Ya está, le estoy pidiendo sabiduría de lo que está depositado en mi interior, y comienzo a hablar ese lenguaje hasta que suba y me sea dada abundantemente esa sabiduría y sin reproche. No se contradice. Ya fui enriquecido, soy rico. Ya les he dicho que la palabra de 2 Corintios 8:9, en el que Jesús siendo rico se hizo pobre, esa palabra para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, y te comienzan a calificar como califican a los generales de la fe, y los llaman los mismos diablos porque se atreven a decir que son ricos. La palabra es la que dice. Ahora, que una persona en su arrogancia quiera hablar eso, esa es ella sola. Pero yo hablo lo que espiritualmente tengo ya en mi interior. Es por gracia, me conecto por fe. No me separo a ninguno de los lados. Todo el bien de Dios está en mí, Filipenses 1:6. Entonces, creo que ya quedó claro que en la Biblia hay más de 12 o 13 mil depósitos que yo tengo que reconocer y activar y llamarlos, entenderlos con mi mente y liberarlos con mi fe. Para que, déjenme leerles, se los voy a mandar cada uno, son 3. Se los voy a mandar, no los escriban, porque se los voy a mandar, de hecho, instantáneamente con estos instrumentos que tenemos ahorita a nuestra disposición. Esta es la primera, ahí está, ya la tienen en su teléfono. Se los voy a leer porque son 3 declaraciones del hermano Andrew Wommack. Están en inglés, se los voy a traducir al español. Dice, después de nacer de nuevo, el resto de nuestra vida cristiana consiste simplemente en renovar y liberar. Después de nacer de nuevo, el resto de nuestra vida cristiana consiste en renovar y liberar. En la medida que tú renuevas tu mente y le crees a la palabra de Dios, tu alma entrará en acuerdo con aquello que ya sucedió dentro de tu espíritu. ¿Lo están oyendo? Jesús. Cuando tu alma entra o se alinea con lo que ve en el espejo espiritual de Dios, Santiago 1, 23 y 25, la palabra es un espejo, ¿verdad? Que identifica quiénes somos en el espíritu. Ahí nos estamos viendo en la palabra, qué es lo que está en mi interior. Se alinea con lo que vemos en el espíritu, en el espejo espiritual de Dios. Lo que ya está en tu espíritu es liberado a tu alma y a tu cuerpo. ¿Lo captaron? Lo que ya está, cuando entras en acuerdo, lo que ya está en tu espíritu, entonces dice, puede ser liberado a tu alma y a tu cuerpo. El poder que está actuando en ti. ¿Necesitas sanidad de alguna cosa? Entra en acuerdo. Renueva tu mente y libéralo. Libera tu mente y renuévalo. Y el poder que está dentro de ti va a subir. El hermano Kenneth lo describe como un pozo artesiano. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado. ¿Quieres decirle que? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado
cuando hablan acerca o lo que es un pozo artesiano. Es alguien, una perforadora que está perforando y perforando y perforando y penetrando más abajo, y de repente ese barreno de la perforadora pega en un río subterráneo y la presión es tanta que no necesita sacarla con una bomba de agua, sino que la presión sube por la columna. Yo he visto pozos artesianos que tienen metros y metros hacia arriba, de la presión que sale del interior hacia arriba. Entonces, eso es lo que sucede cuando tú comienzas a meter la palabra y a conectar con lo que ya está en tu espíritu. De repente le vas a pegar a ese pozo artesiano y va a subir el poder de Dios, y no hay enfermedad que se resista. No hay situación que pueda decir, no, yo no voy a hacer eso. ¿Me entienden? Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es algo que a Dios le corresponde. Dios toma el control y es soberano cuando tú alimentas su palabra al Espíritu. Bien, entonces, se conecta con lo que ya está en tu espíritu y es liberado a tu alma y a tu cuerpo. Así es como tú experimentas los beneficios de tu salvación. Hay mucha sabiduría aquí, hermanos. Yo les recomiendo que lo mediten, lo lean las veces que necesiten leerlo. Medítenlo. Pero estas declaraciones, junto con las siguientes dos, son la forma en la que el hermano Andrew Wommack ha visto a muchas personas, incluyendo a su hijo de 5 horas de muerto, a su esposa y a varias personas levantarse entre los muertos. Y no nada más eso, o sea, manifestaciones en lo que Dios le ha dicho que haga de muchos millones de dólares, liberaciones de personas instantáneas de enfermedades. O sea, es un ministerio que ha llevado tanto fruto, y no es porque él sea una persona especial, simplemente porque ha permitido que el poder que está dentro de él actúe, reconociendo todo el bien que está en su interior. Ok, ¿vamos bien? Ya estamos cerquita del final, que no quiero terminar en realidad, pero 1:20 todavía 10 minutos me toman, ¿verdad? Me aguantan. Y si no, ni modo, yo sí me aguanto solo. Ok. Ok, ahí va la siguiente declaración. Son 3 del hermano Andrew que me gustaron muchísimo. Pero es en WhatsApp. Ok, ahí va. Ahí está. Esta es la siguiente. Dice, la vida cristiana no es un proceso de tomar de Dios, getting from God. No es un proceso en el que yo tenga que tomar de parte de Dios. Es un proceso de renovación de la mente y conocimiento para poder liberar lo que ya recibiste. ¿Sí? La vida cristiana no es un proceso de tomar de Dios, sino es un proceso de renovar la mente y aprender a liberar lo que ya está dentro de ti. ¿Amén? Ok, dice el hermano, y qué sabiduría hay aquí, dice, es mucho más fácil liberar algo que ya está dentro de ti que ir a buscar algo que todavía no tienes. Yo puedo dar el dinero que ya está dentro de mí, en lugar de ir a trabajar 2 semanas para poder tener un salario y luego darle a una persona. Es más fácil sacar lo que ya está dentro de mí, porque ya está dentro de mí. Ok, entonces, esta declaración viene de esto que Dios me dijo. No estamos tratando de ser salvos, o no estamos tratando de nacer de nuevo. Ya nacimos de nuevo. Ya fuimos salvos. No estoy tratando de obtener algo
con esta palabra. Ya fue provisto para mí. No necesito ganármelo con 20 años de religión. Ya me lo dio Dios en Cristo Jesús, esa salvación. No estamos tratando de obtener una sanidad o una prosperidad. Ya fui hecho sano y próspero en Cristo Jesús. ¿Lo entienden ahora? No tengo que ir a buscar eso para traerlo. Dios ya me lo concedió. Entonces es más fácil sacar lo que ya está en mi interior que ir a buscar lo que Dios ya me concedió. Bien, y ahora sí pueden entender algo que había de contradicción. Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Pues no que ya somos prósperos, pues no que ya fuimos enriquecidos, pues no que no entiendes nada, te pudiera decir, ¿verdad? Me acuerdo de lo que dice el hermano Andrew, que dice people think I'm weird. Sí, dice él, I think you're weird. O sea, las personas creen que yo estoy zafado de la S. No, yo creo que tú estás zafado. Porque teniendo el poder de la resurrección en tu interior, dices, ay, pobre de mí, me voy a morir. O qué me va a pasar porque no tengo trabajo. O qué esto, qué lo otro. O sea, teniendo el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, estás hablando esas tonterías. Y tiene mucha razón. O sea, como que las personas se sienten, o sea, a veces se enojan, ¿verdad?, por esas declaraciones. Pero tenemos que aprender a identificarnos con lo que la palabra dice. Entonces, si la palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, no es una contradicción, porque Juan, como decía mi cuñado Felipe, Juan Agallo, así decía, así, porque así comienza leyendo tercera de Juan, dice Juan Agallo, y él decía Juan Agallo. Juan Agallo. Sí, todavía me río cuando me acuerdo de esas cosas. Pero dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Porque en la medida que prospera tu alma y vas metiendo esta información y contactándola con tu espíritu, obviamente que vas a comenzar a vivir en salud divina y en unas riquezas que ya fueron prometidas para ti y que ya fueron concedidas para ti. Pero no puede suceder, no puedes caminar en una salud divina y prosperar si tu alma no prospera. ¿Cómo vas a identificar lo que ya está en tu interior si fue sellado con el Espíritu Santo? Y yo ya les dije que el Espíritu Santo, cuando dice el sello del Espíritu Santo, está haciendo referencia a que antes de sellar algo, las personas van y identifican que todas las cosas estén en el interior perfectamente, que no falte nada. A Jesús lo pusieron dentro del sepulcro, está ahí, sí, ok, todos fueron los romanos, checaron todo, ahora sí, muevan la piedra, porque ya aseguramos el paquete, lo que hay en el interior. Y sellaron con el anillo del César, del tribuno, de los romanos. Quedó sellado, quiere decir que fue inspeccionado totalmente. El Espíritu Santo es el sello nuestro, de manera que todo lo que hay en nuestro interior fue minuciosamente inspeccionado en cuanto a que estamos completos en todo el bien que Dios nos dio. Se sellaron y el Espíritu Santo puso su sello ahí. No te falta absolutamente nada. No contradigas esa doctrina ya. No te falta absolutamente nada. Lo identificas a medida que metes por tu mente y liberas, sacas ese poder. Bien, entonces esa es tercera de Juan. Y esta es la tercera declaración del hermano Andrew, y se los voy a hacer llegar también. Ya, ahí está. Dice, esto me voy a ir despacito, ya lo último, casi lo último, pero me voy a ir despacito porque esta es
la prueba que él vio a través de muchos años era tremendo, hermanos, tremendos de religión, de religioso al principio, muy religioso. Pero esto fue lo que él fue experimentando en la medida que fue creciendo en cuanto al conocimiento de lo que ya estaba en su interior. Dice, yo no vi ninguna manifestación de poder, ni de victoria, ni de gozo, nada de eso vi, hasta que comencé a renovar mi mente y descubrir lo que Dios ya había puesto en mi interior. En la medida que yo reconocí lo que Él ya había hecho en mi interior, su presencia y su poder comenzaron a manifestarse en mi vida. Causó que mi fe operara o produjera o trabajara y produjo resultados sobrenaturales. También mi exhortación es a que la mediten, empleen el tiempo necesario. Estas declaraciones, hermanos, son base para el camino victorioso que ya se trazó para vida de fe. Ya fue trazado. Ustedes no tienen por qué caminar en ninguna derrota en ningún área de sus vidas si comienzan a practicar esto. Y les voy a cerrar con una declaración de la hermana Gloria, para que esto sea una certeza, una seguridad en sus vidas, en cuanto a lo que ustedes tienen que hacer, no en cuanto a lo que Dios hizo. Y su declaración es muy sencilla. La hermana Gloria siempre habla 3 o 4 palabras, pero el hermano George, que es su yerno, siempre dice, that's faith, como una declaración de fe. Glory, ¿cómo le dice él? Se llevan muy bien, sí. Suegro y yerno, ¿verdad? No hay por qué. Suegra y yerno, ¿qué dije? Suegro y yerno. No, suegra y yerno. Dice ella, in consistency lies the power. En la consistencia, en lo que nosotros seamos consistentes, ahí es donde el poder está. Y esto es mío. No dependas de tu carne humana. Por eso es que hay tantas fallas de fe. Por esto que está diciendo la hermana. Por eso es que hay tantas fallas de fe. Las personas entran en fe un día y el siguiente día se deslizan de esa fe. ¿Por qué no ven el resultado? O pasa una semana y dejan de seguir hablando eso que está en su interior. Entonces, en la consistencia está el poder. O sea, tú sigues hablando y sigues liberando y sigues diciendo conectándolo con lo que está en tu interior, el poder de Dios no va a fallar en tu vida, hermano. Va a cambiar las cosas que tenga que cambiar. Y ayer estábamos hablando acerca de algunas situaciones en la forma en la que nosotros presentamos a Dios por la casa por la que estamos creyendo. Y hizo una corrección ahí, Alan, que la tomé inmediatamente. No me importa de quién sea. Si es de uno de mis hijos, si es de alguno de ustedes, si es de alguien religioso, si es de alguien que no sepa nada, no me importa. En el momento que yo identifico la verdad, ajusto mi vida a la verdad. ¿Me entienden? Sí. No porque alguien sepa menos que usted, quiere decir que no tiene nada que revelarles. En el momento que ustedes identifiquen la verdad, cambien su vida. Ajustense a eso. Y eso fue en la que nosotros estábamos considerando la venta de una propiedad para poder tener la propiedad acá. Nada que ver, exactamente, nada que ver. O sea, Dios no depende de mi carne. Es lo que yo le estaba diciendo. Dios no puedes hacer nada hasta que no se venda esto para poder comprar esto. Estamos nuevamente limitando a Dios.
Y Dios no obra en la carne, sino por el Espíritu. Bien, la declaración de Juan 8, 32, 31, 32, si vosotros permanecéis en mí, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad te hará manifiesta la palabra en tu vida. Así que comencemos a practicar ahora bajo este nuevo conocimiento de todo lo que ya está en mí. Lean la Biblia, hermanos. Lean mínimo un capítulo, pero pueden leer más. Porque cada vez que ahora están leyendo la Biblia, van a estar identificando lo que ustedes son en su espíritu. Y una vez que lo identifiquen, libérenlo, para que las circunstancias comiencen a cambiar. No seamos de los de la gracia, nada más, o los de la fe, nada más. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Porque yo quiero ver a esta iglesia cambiar rápidamente su situación de salud, de su situación financiera, su situación de relaciones familiares, la situación que esté en escasez en tu vida o en muerte, aplícale la vida de Dios. Y hoy les doy como testigo a los cielos y a la tierra que Dios ha traído delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, escoge la vida, escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Gloria a Dios. Eso es todo lo que yo tengo que decir. ¿Vas a decir algo? Ok. Oras tú porque tú vas a cerrar. Bueno, espérate porque eres mi micrófono. Hermanos, ahorita que fue libertada de lo que les platicaba hace rato, el testimonio que les di, me quedé sentada preguntándole a Dios, ¿por qué no se manifestó anoche cuando yo estuve reprendiendo eso? Y la respuesta fue, cuando estábamos en la adoración, empecé a hablar en lenguas. Y después de las lenguas, alabé a Dios, lo adoré. Y fue esa conexión, fue ese, gracias, mijo, fue ese, ¿cómo se dice? Combinación. Las lenguas y adorar a Dios. Que sentí que esa opresión se fue. Se los digo porque es muy importante. Hace poco fuimos a orar por unos hermanos, mi mamá y yo, y la última recomendación que les dio, les dijo, ¿ustedes oran en lenguas? Y le contestaron que sí, dijo, oren en lenguas y adórenlo. Y ahorita el Señor, o sea, estuve toda la predicación, bueno, en que, ¿por qué ahorita sí y anoche no? ¿Por qué duré toda la mañana con eso? Y el Señor me mostró que fue la combinación de las lenguas y la adoración. No lo dejen de hacer, hermanos, porque es palabra de Dios. Cuando ustedes hablan en lenguas, establecen lo que Dios quiere en sus vidas. Le dan oportunidad al Espíritu Santo en hacer cosas y hablar cosas en favor tuyo. Estas son lenguas interpretadas ya, decodificadas en tu lenguaje. Las otras son lenguas que todavía no has decodificado, porque tienen que subir a tu mente y pedir interpretación para esto, ¿verdad? Lo que aquí está, lo puedes recibir por fe y liberar. Lo que no está aquí, pero que hace referencia a esto, lo puedes orar en tu espíritu y pedir la interpretación para que venga el conocimiento de qué es lo que tienes que hacer. La solución.